Bienvenidos a tu programa Praxis te asesora. El día de hoy el tema es importancia de la grafoscopía en los procedimientos. En mi nombre, José Luis Solís. Alejandra Cruz, y hoy contamos con la experiencia del perito David Rodríguez Sánchez Espinosa. Él es licenciado en Criminalística y Criminología y Técnicas Periciales. Realizó sus estudios en el Colegio Libre de Estudios Universitarios. Es especialista en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Actualmente realizó un curso de capacitación en la Secretaría Técnica del Gobierno Federal para la operación del sistema acusatorio adversarial. Pues bienvenido, perito David, a Praxis te asesora. Creo que el tema sobre todo de peritajes es de mucha relevancia, ¿o no es así, José Luis? Así es, no sé, en la sociedad muchas veces nos ha tocado que llevamos un procedimiento y nuestro abogado nos dice, no, pues necesitas un perito en tal materia, ¿no? Y normalmente es en grafoscopía, que es para ver lo de la firma, si es una firma real, si es falsificada, los rasgos, etc. Pero por lo mismo mucha gente no sabe realmente qué tan importante es un perito y a veces no le da la importancia necesaria, ¿no? Entonces el día de hoy, pues con su participación queremos que nos ilustre y nos vaya ampliando sobre el tema, sobre esta materia, ¿no, Alejandra? Así es, y sobre todo explicarle a la gente que en los procesos judiciales se requiere de este tipo de especialistas, porque es base fundamental para la determinación de una sentencia. Pero para definir y para que usted, gente que nos sintoniza, que es un perito, nos podría explicar cuál es la función del perito. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Gracias por la invitación al programa. Bueno, mira, como bien comentan, en los procesos judiciales siempre es requerido, o la mayor parte de las veces se requiere un perito en determinada materia. El tema de hoy, que es grafoscopía, bueno, la grafoscopía es fundamental, de hecho sería imprescindible en un proceso judicial en el que se intente determinar la autenticidad o falsedad de alguna firma. Digo fundamental o imprescindible porque si bien sabemos los peritos, abogados y alguna de las personas de la sociedad que existen pruebas para probar un hecho, existen pruebas documentales, testimoniales y periciales. Bien sabemos que las pruebas testimoniales, vamos a llamarle de manera culposa o dolosa, pueden ser manipuladas, ¿no? La mente humana falla porque eso es natural, o bien a veces podemos manipular la testimonial a favor de lo que nos convenga. Al contrario de la prueba pericial en ningún momento puede ser manipulada. O bien, si llegara a darse el caso, el juez va a determinar o se va a dar cuenta cuando lea los dictámenes de que el perito, uno de las partes de los peritos, o en este caso el tercero en discordia, manipuló el dictamen, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes decir o concluir al final de tu dictamen que la firma no es auténtica, no proviene de la persona que dicen, pero cuando el juzgador vea el dictamen, vea la parte de confrontación rigurosa o de cotejo comparativo, que es la parte donde se demuestra mediante fotografías, la fotografía forense, pues se va a dar cuenta que una cosa es lo que dices y otra cosa lo que compruebas. Es por eso que la manipulación pericial es bastante difícil que se dé, sin embargo, y desafortunadamente se da, ¿no? Así es, un punto muy importante que usted realiza es de que la grafoscopía quiero decirle a la gente que esto es un tecnicismo, por lo cual se le denomina esta materia, pero antes de definirla vamos a saber de dónde proviene, ¿no? Si es es una muestra de lo que se realiza en el derecho penal con la criminalística. ¿Por qué? Porque va a investigar los delitos que se le confieren, pero en este caso vamos a definir de dónde viene, ¿no? De dónde viene la grafoscopía. Bueno, qué bueno que mencionas esto, que la criminalística es una rama, o bueno, no lo dijiste tal cual, pero dijiste que viene del derecho penal. Yo entiendo muy bien que esto ha sido como una creencia que se ha tenido desde siempre.
De hecho, libros, bibliografía especializada en criminalística nos maneja, por ejemplo, Montiel Sosa, que es como ícono de la criminalística, nos maneja que la criminalística es aquella ciencia o disciplina que se encarga del estudio del delito, para investigar y determinar cómo fue, pero que es una ciencia o rama del derecho penal. Y bueno, te puedo decir que en mi experiencia profesional, yo soy perito en varias ramas, ¿no? Bueno, en la criminalística, que te da el conocimiento general, me especialicé en grafoscopía, y te puedo decir que cuando yo trabajé en el Tribunal Superior de Justicia. Entonces cuando yo trabajé ahí me pedían dictámenes en criminalística, pero en procesos civiles, para determinar la reparación del daño de un tercero y cuestiones de ese tipo. Entonces la criminalística no se circunscribe al derecho penal, es una mala creencia que se ha tenido, ¿no? Y que precisamente como habemos todavía, somos pocos, ¿no? Somos profesionistas estrenados, digamos, no hemos tenido la apertura, no hemos tenido la oportunidad como estos medios de dar a conocer todo esto, ¿no? De ir quitando esos errorcillos que existen, y de la creencia de que la criminalística es parte del derecho penal. La criminalística coadyuva en sí, no nada más con el derecho, ¿no? Con la sociedad, que su actuación sea más relevante o tenga mayor actuación en el campo judicial, esa es una cosa, pero la criminalística puede apoyar en cualquier rama de la sociedad, ¿no? Para el equilibrio social. Okay, entonces la criminalística vendría siendo la forma o los medios de investigación para esclarecer algún... Exacto, la criminalística es ciencia o disciplina. Hay una controversia. De hecho, yo he platicado con compañeros y abogados, criminalistas, y me dicen, bueno, ciencia o es disciplina, ¿no? Y bueno, creo que no es tan relevante determinar en dónde se engloba, ¿no? Lo más importante es saber qué hace, cuál es su finalidad, cómo coadyuva con nosotros como sociedad. Como bien decía José Luis, la criminalística se encarga de decir, bueno, sí fue cometido tal delito por tal persona, ¿no? En términos coloquiales, no lo hizo él, sí lo hizo, ¿con qué? ¿Cómo tratar de...? Hay 7 preguntas fundamentales en la criminalística, y las más importantes son ¿cómo?, ¿con qué?, ¿dónde?, ¿cuándo? Existen otras, pero bueno, lo más importante es darle los mayores elementos al juzgador, ¿no? Para que él tenga el conocimiento de cómo fue el hecho, por qué. Ahora, ¿por qué? Porque es materia de la criminología. También muchas veces dicen, bueno, el criminalista va a decir por qué X, ¿no? ¿Por qué Rodrigo cometió esta conducta ilícita? Pero bueno, esa es rama o incumbencia de la criminología, el estudiar el por qué. La criminalística va a decir cómo. Bueno, ahorita, qué bueno que mencionabas eso de la criminología. A veces nosotros como sociedad que no tenemos a veces conocimientos sobre las ramas, claro, decimos criminalística y criminología es lo mismo, o en qué es diferente, y si hablan de dos cosas diferentes. E incluso hasta me he topado con amigos, compañeros que dicen, es que yo quiero estudiar, pero no sé qué estudiar, criminología, criminalística, que es lo mismo, es diferente, y entonces hay mucha confusión. No sé si nos pudieses aclarar a grandes rasgos y de forma sencilla cuál es la diferencia o qué, cómo coadyuva. Mira, la criminología se encarga de decir, como te decía hace rato, el por qué sucedió un delito, por qué determinado sujeto o determinado grupo de personas cometieron una conducta antijurídica, ¿no? El decir, se mete más al estudio psicológico, ¿sí? Victimológico, se va más a antecedentes familiares, sociales, se le llaman factores exógenos y endógenos, ¿no? Los exógenos, donde interactúan la sociedad, los compañeros, y los factores endógenos, que ya son cuestiones intrínsecas del hombre, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor por ahí algo genético influyó, ¿no? Fue algún factor que propuso, y ya el factor desencadenante fue a lo mejor el factor exógeno, se convergen, ¿no? Eso es lo que la criminología hace. La criminología trata de estudiar o determinar el por qué fulano de tal hizo tal acción, y la criminalística no le importa eso, o bien no es su campo de estudio, pues le importa, pero no es lo que a ella le atañe. Lo que le atañe es decir cómo es que lo hizo, dejando a un lado el por qué, ¿no? Cómo lo hizo, qué arma utilizó, ¿no? Con qué fuerza utilizó, ese tipo de cuestiones. Entonces la criminalística es el cómo, y la criminología el por qué. Esa es la diferencia fundamental. Eso es. Otro punto muy importante que hace rato lo mencionó de igual manera fue que prácticamente estamos mal acostumbrados a decir, no, pues es que el criminalista, ¿no? Pero lo confundimos a veces con el perito,
Entonces hay que saber diferenciar quién es un criminalista, quién está capacitado para realizar una cierta función, y el perito que se especializa, así como usted, en varias ramas de pues de la grafoscopía, de la documentoscopía y un sinnúmero de especialidades. Pues bien, vamos a un corte comercial. Estamos aquí en tu programa Praxis Te Asesora, y pues mándanos tus comentarios, aquí nuestro experto te resolverá. Pues bueno, regresamos aquí a tu programa Praxis Te Asesora, y yo le cuestionaba algunos puntos muy importantes para que nos los dé a conocer y sobre todo explicar, ¿no? ¿Qué es un criminalólogo? ¿Qué es un criminalista? ¿Y qué es un perito? Bueno, un criminólogo se encarga de las cuestiones más que nada psicológicas, por qué se hizo el delito. El criminalista se encarga de investigar el lugar del crimen o del hecho. Lugar sujeto a investigación se le llama correctamente, porque a veces se juega con los términos escena del crimen, y escena tiende a ser como algo montado, ¿sí? Lugar de los hechos a veces no es el lugar donde sucedieron los hechos, es el lugar donde se encontró el indicio principal, por ejemplo un cadáver, ¿no? Entonces el lugar sujeto a investigación es lo correcto, es lo que hasta ahorita lo más reciente, digamos. Esa es la función del perito, bueno, del criminalista: interactuar en el lugar, ya sea del hecho, del hallazgo, de enlace, ¿no? Por ejemplo, donde se encontró el cadáver o el indicio principal, o donde lo fue trasladado. Y un perito puede ser en cualquier área. Perito significa una persona que conoce suficiente, ¿no? Que se especializa en determinada área. Un perito es una persona versada, ¿no? Puede ser perito en arquitectura, perito en evaluación. En cualquier rama del saber hay peritos, hay personas que se especializan, pero el criminalista se especializa en el lugar de sujeto a investigación. La criminalística es como la forma general, pero la criminalística contiene ciertas materias en donde ya hay especializaciones, ¿no? Como por ejemplo el caso de la grafoscopía. Eso es. Entonces de ahí deriva su especialidad, que sería la grafoscopía. Así es. De hecho soy grafoscopista y documentoscopista, ¿no? Son dos áreas que son muy afines. Pero bueno, lo que más hago es grafoscopía. Ahora, la criminalística en la licenciatura es una tira de materias. Te dan dentro de algunas nociones de derecho procesal, que es lo que cotidianamente también tenemos que conocer para los ofrecimientos de prueba, estar pendiente con los términos. Y te dan lo que es balística, grafoscopía, dactiloscopía, todas las ciencias afines con las que tú puedes llegar con tu equipo al lugar sujeto a investigación y obtener los elementos que te van a ayudar para hacer tu dictamen, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegas a determinado lugar y va el criminalista por delante, que es el que tiene el conocimiento general, como yo decía, y él es el que le da la intervención, por ejemplo, al dactiloscopista. ¿Sabes qué? Revélame huellas en tal lugar, ¿no? Se pone de acuerdo con él. ¿Sabes qué? Si, digamos, existe un recado donde él firma su nota suicida, ¿no? Vamos a determinar si eso no es su firma, ¿no? ¿Cómo? Bueno, podemos obtener documentos anteriores que hayan sido suscritos por el occiso y ya determinamos. Entonces ahí entra la grafoscopía, la dactiloscopía. Si hay algún casquillo percutido, entra ahí el balístico, ¿sí? Quiero decir que esto es de manera ideal. Esto es lo que se supone que tendría que ser en un estado, ¿no? Es lo que tendría que tener la institución que procura justicia, ¿no? Un cuerpo multidisciplinario. Desafortunadamente, por cuestiones que desconozco, esto no es posible, ¿no? Pero esperemos que bueno, en lo futuro se pueda concretar este tipo de equipos. No, perdón, me parece bien interesante esta parte que comentas. Bueno, los que de alguna manera ya tenemos cierta experiencia profesional en el litigio, uno de los problemas precisamente, y esa fue la razón de realizar este programa, es en los procedimientos. ¿Cuál es ese impacto que han tenido el tema de la grafoscopía de manera directa en todos los procedimientos? Porque recordemos que no nada más sería en materia civil, mercantil, hasta inclusive en materia agraria, entre otros, ¿no? Ahorita que comentaba el tema de la escena, ¿no? Donde se dan los hechos, bueno, esa significación se me vino un poquito a la mente el tema de Abraham Cassés, ¿no? Que tan cuestionado, que más bien se montó todo un escenario, ¿no? Como para que vulnerara el debido proceso, y precisamente en atención ahora ya al tema de los
tratados internacionales en materia de derechos humanos, de alguna manera lo que implica estar especializado en conocimientos como criminalística, que nos queda claro el tema de la criminología, o más bien el tema ya más todavía a profundidad el tema de los peritos, pues es complejo y más hablándolo en el marco del sistema de procuración y administración de justicia, que desafortunadamente ha sido muy cuestionado, ¿no? Pero también en mi punto de vista muy personal se le ha restado la importancia que lo amerita, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una prueba que cuando hablamos de pruebas periciales quedan a la discrecionalidad del juez, es decir, no tienen un valor probatorio, ¿no? Entonces ahí se requiere precisamente un conocimiento, pero que además requiere toda una metodología, ¿no? Para poderlos elaborar, y no es fácil, ¿no? Entonces, abundando un poquito en esa parte, pues me gustaría conocerlo, ¿no? Sí. Porque no, en mi caso, así que podemos decirlo, no soy perito en la materia, soy conocedor del derecho, que es una cosa muy distinta, ¿no? Bueno, licenciado, me da mucho gusto que un licenciado, un abogado, licenciado en Derecho, se interese primero por estos temas. Le voy a decir por qué. Yo trabajé en el Tribunal Superior de Justicia como perito tercero, bueno, como perito de la dirección, ¿no? La mayoría son terceros en discordia. Cuando yo me retiro de la dirección en el 2010 y pongo mi despacho personal, el particular, me doy a la tarea de ofertar mis servicios, ¿no? De ir pues con los abogados y decirles, bueno, yo te ofrezco tales servicios, y me cuestionan. Lo primero es los costos, ¿no? ¿Cuánto me cobras por un dictamen en tal? Y cuando yo les decía lo que yo les cobraba, me decían, oye, pero está muy caro, si tú eres trámite, el que me importa es el tercero. Y a mí de verdad me impactó. ¿Por qué? Y yo, primero porque eso habla de un desconocimiento total de lo que es la prueba pericial, y también habla de que no tienen, bueno, del desconocimiento, valga la redundancia. ¿Por qué? Yo les comentaba, cuando yo era tercero en discordia, es desafortunado decirlo, pero regularmente las partes se te acercan, tienen un interés en que el dictamen que tú emitas sea tendencioso a sus intereses, ¿no? Cuando tú como perito te encuentras en una situación en la que te quieren corromper, legalmente estás impedido, pero desafortunadamente una cosa es lo que debe ser y otra cosa es la realidad, ¿no? El hecho fáctico, ¿no? Lo que sucede. Si tú como perito tercero en discordia te encuentras ante dos dictámenes de verdaderos especialistas en la materia y conocedores, no tendrás mayor duda en que estás impedido de forma fáctica, digo, no legal, para decir, ¿sabes qué? Es que no te puedo ayudar porque está tan bien hecho que no hay una rendija, ¿no? Por dónde colarme. Al contrario, si tú contratas a un perito que no es el verdadero especialista en la materia, pues probablemente o muy probablemente te hará un dictamen al ahí se va, ¿no? Con sus conocimientos de a lo mejor de diplomados de 2 o 3 meses, ¿no? Esto es lo que le da cabida al tercero en discordia. Digo, no todos, que quede claro, pero hay sus excepciones, a que digan, bueno, sí te puedo echar la mano. ¿Y esto en qué repercute? En una mala o en una no impartición de justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen sus esperanzas al tercero. Ahora, yo alguna vez comentaba con una juez que me dijo alguna vez, oye, ven, mira, me dice, explícame con detalle esto porque yo no entiendo, ¿no? Era un dictamen de una persona que utilizaba demasiados tecnicismos. Nuestra función es saber, dar una aportación al juez, los elementos luce, dice, ¿no? El juzgador, para que él pueda resolver, tener un campo más amplio del conocimiento que carece. Pero si yo le emito un dictamen lleno de tecnicismos, pues lo único que voy a hacer es dejarlo en las mismas o hasta confundirlo más. En esa ocasión esta juez me llama y me dice, oye, ven, y yo le dije que era un dictamen bien hecho, a pesar de que tenía muchos tecnicismos, estaba bien hecho y que a consideración me enseñó algunas cuestiones ahí que tenía y algunos puntos, y le dije que con ese dictamen podía fundamentar lo que decía, ¿no? Decía el licenciado que a veces se le resta importancia. A mí me da un poco de tristeza, hasta podría decir, de que la única prueba objetiva 100% es la pericial. La testimonial puede manipularse, como decíamos hace rato, ¿no? La testimonial puede llegar y tener 10 testigos, pero bueno, pues les puede fallar la memoria o simplemente puede estar dolosamente manipulada la testimonial. Y la prueba pericial no, o como decía, si la manipulan va a ser evidente. Entonces la única prueba objetiva que existe en el procedimiento es sin duda la pericial. Y es muy triste que la única prueba que te puede fundamentar una resolución la desestimes, o bien siempre te vayas al tercero en discordia, ¿no? Interesantísimo, porque precisamente entonces
la función, la importancia que debía tener para el órgano, el titular del órgano jurisdiccional al momento de resolver, ¿no? Porque precisamente esta parte de hablar del perito tercero en discordia es lo que genera, bueno, yo lo he visto, ¿no? Esta situación de provocar este esquema de corrupción, ¿no? Decir, es que sabes que yo me espero. Pero cuando uno ve dictámenes, pues habría que poner también el tema de la ética del propio perito, ¿no? ¿Por qué? Porque en ocasiones el problema que cometemos, o la situación que cometemos muchos los abogados, es que si yo contrato al perito, yo quiero que el perito diga lo que realmente me va a beneficiar, ¿no?, en relación a mi cliente. A pesar, y el perito ahí, ojo, porque el perito a sabiendas de que va en contra de sus propios principios, no obstante, se elaboran esos dictámenes, ¿no? Sí. Dictámenes a modo, ¿no? Y hace la elaboración de su planteamiento del problema, la metodología, pero realmente no tiene elementos para desvirtuarlo, ¿no? Pero esto pasa mucho en el tema de procuración de justicia. A mí me ha tocado ver asuntos de homicidio, cuando se realizan mecánicas de hechos, reconstrucción de hechos, y sale el perito. Bueno, y cuando uno verdaderamente ve, pues realmente lo único que hicieron fue para efectos de que se libre la orden de aprehensión o ejerciten acción penal, se dicta un auto de prisión, y mientras la persona está privada de su libertad. Sí. O sea, son temas, y cuando uno realiza realmente una prueba pericial, la reconstrucción de hechos, pues se da cuenta que efectivamente carecía de todo sustento, ¿no? Esa parte es fundamental, ¿no? Yo le podría decir que particularmente me costó mucho trabajo, y les soy sincero, me cuesta todavía mucho trabajo, a pesar de llevar ya 3 años y tener, digamos, la cédula de licenciatura y la cédula de especialista. Muchos compañeros creen, ya me dieron mi cédula de licenciado, de especialista, y creen que el trabajo casi van a llegar y decirle, oye, hazme un dictamen porque tienes la capacidad. No, es muy difícil, y sobre todo por eso, licenciado. Porque la mayoría de licenciados te dicen, oye, ¿sabes qué? Está grafos y hay que decir que no. Y tú dices, bueno, pero sí, ¿no? Entonces te dicen, bueno, ¿quieres trabajo o no quieres trabajo? Sí, yo quiero trabajo, pero también tengo que cuidar un prestigio, ¿no? A lo mejor yo puedo agarrar y hacer un dictamen en donde no es la firma, y como bien comentaba, tratar de cuadrarlo, pero al momento de mostrar el dictamen de manera visual, ahí va a estar el problema. Ahí es donde el juez a lo mejor va a decir, bueno, pues este perito, o la otra parte va a decir, no, pues este perito nada más, no, tendrá su cédula de especialista, pero no me resulta. Y lo único que hago es, como siempre les manejo a los compañeros recién egresados, lo que estamos haciendo es demeritar nosotros mismos nuestra profesión. Hay un ejemplo que yo le puse a un compañero, me dice, no es demeritar, es chamba, me dice. Y le digo, mira, yo entiendo que todos tenemos la necesidad, no trabajamos por gusto, ¿no? Pero bueno, tan estamos demeritando nosotros mismos que en la Procuraduría General de la República, cuando alguna vez quise entrar, salió una convocatoria donde decía, para peritos médicos, ingenieros, son peritos profesionales. Para peritos técnicos, criminalistas. No le dan el grado de profesional. Me decía una persona la otra vez en el Face, oye, ¿qué tanto te quejas? Me puso, ¿no? Porque puse ese comentario. Si técnico se refiere a que sí saben, y me hace ahí el desglose, y le digo, sí, pero si tú vas a la PGR y le dices, entras como perito técnico, yo ya lo sé, lo investigué, el sueldo es sustancialmente menor. Entonces quiere decir que le dan una connotación más baja que la del profesional, ¿no? ¿Y esto por qué? Precisamente porque no hay espacios como este. No, los propios grafoscopistas no trabajamos en pro de nuestra profesión, ¿no? No hacemos nada más que dedicarnos a lo mejor a los dictámenes, y vemos las injusticias o las cuestiones que no tienen por qué ser en los juzgados, pero nos limitamos a hacer la rabieta, ¿no? O el comentario, y decir, oye, ¿por qué? Pero de ahí no trasciende. Entonces, en lo particular he hecho algunos ensayos. Por ejemplo, el artículo 21 constitucional habla de la investigación de los delitos, incumbe al MP y a las policías. Y es lo que yo mencionaba hace rato, las policías hacen un trabajo actualmente subjetivo. Van, interrogan, preguntan, todos los elementos que obtienen son subjetivos. Y el único que hace una investigación objetiva es el criminalista, ¿no? Sin embargo, no lo mencionan en la Constitución. O sea, lo están, en cierta forma, haciendo a un lado, cuando que es la base, digo, no es porque sea criminalista, fundamental. Sí, y sobre todo ahora con la reforma, ¿no?, que habla de los juicios orales, ¿no?, la participación, y es una de las cuestiones que se ha, pues de alguna manera está creando un poco de polémica, porque la propia policía investiga, pero cuando se requieren estos conocimientos, tienen que ver con guardia y custodia y todo esto, eso es complicadísimo, ¿no? Sí, claro. Sí, y tocar
esto no, a mí en lo personal me da mucho gusto escuchar esta parte crítica de todo lo que implica la criminalística, ¿no? Porque de alguna manera nosotros como abogados en el ámbito profesional, pues es un tema que debiéramos retomar muchísimo por todo lo que reviste, ¿no? Y los alcances, el impacto, que al final de cuentas todo lo que implica procedimientos está sufriendo grandes transformaciones, pero y sobre todo en materia penal se cuestiona mucho en el ámbito procesal siempre el tema de las defensorías principalmente, ¿no? Las carencias, no se cuenta con criminalistas, no se cuenta con criminólogos, no se cuenta con peritos. Entonces, ahí aparte de la gran desventaja que existe, todavía sumado a estos elementos que mencionas, híjole, pues más complicado, ¿no? Más complejo, ¿no? Sí, claro. El tema de salarios, el tema de, ¿no? La forma como se menosprecia en el ámbito de justicia esta parte, ¿no? Sí, y es muy importante lo que comentaba, ¿no? Que no se le da el valor a los peritos en esa criminología criminalística que deberían tener, ¿no? Porque, sí, como bien lo dice, todo mundo está ya con la idea de que, por lo menos en lo que yo igual tengo de experiencia, todos mis amigos abogados siempre ya están con la idea de que, no, lo que diga el tercero, ¿no? Y ya ni siquiera haces lo posible porque tu dictamen o el perito que tú estás ofreciendo esté muy bien, porque dices, de todas formas la otra parte va a ofrecer su perito y va a decir a favor de él y yo voy a decir a favor de mi cliente, y entonces a fuerza vamos a caer en el tercero y al final es lo que diga el tercero, así que hay que ver con el tercero, ¿no? Así y hay es. que ir a arreglar con el tercero porque él es el importante. Es el bueno. Pero algo que me resaltó de los comentarios que hizo es que precisamente si un dictamen estuviera bien hecho, bien fundado y motivado, no habría esa rendija como para corromperse, no permitiríamos que ese tercero ni siquiera pudiera decir, bueno, sí, acá hay un hoyito y aquí me meto, porque sí. Al no haber, en el momento en el que quiera hacer un dictamen a favor de la otra persona, si no tiene la razón, va a ser evidente que la está favoreciendo. E incluso aquí podríamos hablar de algún tipo de responsabilidad, ¿no? que podría acarrear el perito por emitir un dictamen cuando es evidente que de acuerdo a las técnicas y a la metodología que utiliza, lo que está revisando o lo que está haciendo su peritaje es de una forma contraria a la que él está manifestando, ¿no? Claro, por supuesto. Para entrar más a fondo de este tema ya propiamente... Pero quiero destacar algo también muy importante, que hace rato muy bien y concretamente lo dijo, que aún así que esté muy bien fundamentado, a veces son vicios que se generan desgraciadamente, pero que un punto muy importante es que hay una juez, entonces se da cuenta absolutamente si le pagaron al tercero en discordia, ¿no? Porque de alguna manera, si aunque sea el único ahí el que esté diciendo no fue y el otro sí fue, al final de cuentas en el juicio y pues varias pruebas que se han ofrecido, se va a dar cuenta la juez quién realmente está diciendo la verdad y claro, quién realmente está ejerciendo esa autoridad para tener la conclusión de aquel dictamen, ¿no? Y que sobre todo hay que recordarle a la gente que esto es un procedimiento que se da, ¿no? Que es en el ofrecimiento de pruebas en el que se tiene que dar, para que de ahí se desahoguen las pruebas y pues realmente sirva el dictamen pericial. Para emitir una resolución. Ajá, una resolución. Pero abundando, fíjate que aquí hay un tema, bueno, los que ya tenemos muchísimo tiempo de recorrido en el litigio, el problema en la actualidad, sobre todo en procedimientos como es materia mercantil, materia civil, ya no la prueba pericial se requiere que sea colegiada, ¿no? Por ejemplo, en materia mercantil, si un perito no presenta su dictamen, el juez va a valorar únicamente el dictamen o el peritaje que tiene a la vista. Y ese es el otro grave problema, ¿no? Porque inclusive a veces los jueces ni siquiera tienen el conocimiento suficiente. Y grave el problema porque esta prueba queda a la libre apreciación de acuerdo a los sistemas probatorios, valoración de la prueba. Ahí está el problema también en el juzgador, cómo valora esa prueba. A veces nos encontramos con dictámenes que no reúnen ni siquiera los mínimos requisitos
para entrar a la valoración de la misma y no obstante le dan valor. Así es. ¿Qué opinas? De hecho, los dictámenes que yo he tenido oportunidad de ver, y bueno, que son bastantitos porque le digo, desde el 2005 yo inicié en periciales, la mayoría hay una parte muy importante que es la metodología. La metodología es como el punto fundamental en cómo tú desarrollaste lo que aseveras, ¿no? Lo que firmas. Y en este punto la mayoría de peritajes que yo he visto, dictámenes, hablan de métodos, pero nada más se limitan a transcribir el método de observación que es, y tú lees el método de observación es tal, observar detenidamente, ¿no? Pero no dicen, y yo hice esto y observé, y al observarme, o sea, no lo correlacionan con su dictamen, solamente los cortan y pegan o del formato. Otra cosa importante también es no tener formatos, ¿no? Cada asunto es diferente. Si tienes una guía, eso es indiscutible. Me decían alguien, ay, pero si yo veo que siempre pones antecedentes, metodología, desde luego tienes que tener una guía, ¿no? Pero no un formato, ¿no? No agarrar ni nada más cambiar los términos, ¿no? Hay cuestiones en donde tienes que fundamentar con cierta bibliografía. Hay otro tipo de bibliografía especializada para sellos, digamos, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Que el dictamen sea un dictamen de calidad, que se demuestre lo que uno dice y se correlacione. Eso es. Ahora, quisiera tocar un punto, licenciado, que mencionó usted respecto a las defensorías públicas. En algún ensayo que hice mencioné que la reforma constitucional en materia penal hacen alarde de que que ponderan los derechos fundamentales del hombre. Sin embargo, yo me pregunto, y yo lo hice ahí, una pregunta abierta es, ¿cómo puedes fundamentar los derechos, ponderar los derechos fundamentales del hombre si agarras y tu defensoría pública no tiene un cuerpo de peritos, como se decía? No tiene los elementos, no tiene el sueldo, no tiene las instalaciones. Para mí eso no es una ponderación de derechos fundamentales, es más que nada un sesgo inquisitivo todavía, ¿no? ¿Cómo pretendes que yo me defienda si el propio Estado no me da los elementos? No hay una equidad en la procuración, en el MP, en el acusador y en la defensa. Y eso a nivel federal, la Defensoría Pública del Poder Federal, Judicial Federal, tampoco tiene cuerpo de peritos. O sea, no es una cuestión que atañe nada más al Estado, ¿no? De hecho, a nivel nacional, nada más la Guadalajara es el único que tiene el Estado que tiene una defensoría pública, bien constituida como tal, pero a nivel nacional no existe, ni ninguna entidad. Sí, es complicado, ¿no? Después de tantos años, yo fui defensor de oficio hace 20 y tantos años, y encontrarse con este tema, casualmente también ayer lo comentábamos, ¿no? El tema de la defensoría, hasta dónde verdaderamente ha evolucionado con las reformas, y pues encontramos que la verdad el sector olvidado del ámbito de justicia, hablemos de procuración o administración de justicia, es la defensoría pública, ¿no? Falta de infraestructura, nuevamente los defensores llegan a un distrito, no tienen oficina propia, a veces ya no llegan ni siquiera a máquina de escribir, no tienen papelería, una serie de requisitos que se han ido subsanando, entre comillas, pero aún así todavía siguen siendo la parte estructural más deficiente que tiene que ver con el ámbito de procuración y administración de justicia, ¿no? Pero bueno, creo que, y eso evidentemente que cuando entra la ponderación de derechos fundamentales, pues nos encontramos que entonces realmente el imputado, dicen ahora con el nuevo proceso penal, en otras ocasiones indiciado o inculpado, en el sistema mixto, pues de alguna manera han sido la parte a quienes más les ha vulnerado esos derechos fundamentales, ¿no? Porque entonces no tienen verdaderamente un derecho a un debido proceso, a una adecuada defensa, ¿no? Fíjese que OISA, el nuevo titular de OISA, el juez Jaciel, fue capacitador de un sistema, fue en parte de mi capacitación en el sistema acusatorio, cuando llevé en el 2011. Y yo platiqué con él hace unos meses y le dije que si OISA iba a implementar capacitación para peritos y abogados particulares, ¿no? Regularmente el Estado se enfoca en capacitar a sus peritos y a sus MPs. Y me dijo que sí, que está esperando un presupuesto y que está esperando que le den, digamos, luz verde para capacitar a criminalistas particulares. Y me da mucho gusto que él, primero, es una persona joven que tiene esas ideas, ¿no? Él es muy accesible. Y me dijo que sí, que él está de acuerdo en que los peritos somos parte fundamental, pero no solamente capacitar a los del Estado, ¿no? Para empezar a erradicar ese sesgo inquisitivo, digo que lejos de decir, bueno, los derechos fundamentales están priorizándose, en realidad no se tiene la intención total, ¿no?, de hacerlo. Es una intención a medias, yo lo veo así. Entonces,
Oisa, el titular me comentó, sí, Rodrigo, vamos a ver vamos a poner atención en ese punto. Y a mí me da mucho gusto que nos estén empezando a abrir las puertas. La nueva ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia, bueno, del Poder Judicial, ya nos abre la puerta a los criminalistas. En el artículo 111, me fui a la dirección a saludar a algunos compañeros y el jefe operativo me dice, oye, ven, mira, lo que platicábamos antes ya está siendo una realidad. Ya el artículo 111 dice que puede ser el director un abogado, un licenciado en Derecho, como anteriormente era, o un licenciado en Criminalística o de las ciencias forenses. Yo me parece que es algo importante, ¿por qué? Porque es la persona idónea, ¿no? Ya le abren las puertas para que digan, bueno, tú demuestra tu capacidad y puedes ser el titular de la dirección de periciales, ¿no? Creo que sí estamos avanzando un poco, pero y este programa es muestra de ello, ¿no? Este programa es muestra de que los licenciados en Derecho, que son los que tienen más influencia en el sistema, decía yo alguna vez en un ensayo que escribí, que los que nos tienen que apoyar son los licenciados en Derecho, porque ellos son los que ya tienen influencia y conocimiento del sistema. Nosotros somos nuevos acá, ¿no? Bueno, no desde luego todos, pero en gran medida, pues bueno, precisamente parte, y comentarlo, ¿no? Parte de este proyecto de Praxis fue tratar de incidir en la sociedad y sobre todo en todo lo que representa el impacto hacia sistemas de procuración y administración de justicia, ¿no? La prueba está que nuestros amigos José Luis, Alejandro, pues son gente muy joven, de luego tú, ¿no? A lo mejor el veterano vengo siendo yo en este momento y que tarde o temprano también sabemos cuál es la ruta a seguir, pero bueno, la importancia de esto, también podemos destacar el caso de que aquí hemos tenido abogados que conocen el sistema y gente joven, como el licenciado Iván Ortega, el maestro Pedro Antonio y otros que de estos temas son precisamente lo que nosotros estamos precisamente dando a conocer, que se difunda, que la gente también conozca que hay más allá. No es necesariamente la cuestión de carácter técnico, sino que sepamos el impacto que tiene, ¿no? Y sí los empieza a tener, ¿no? Desde luego, ya de ahí yo creo que pues, se va. Tenemos la invitación pendiente con el licenciado Jacieles, por cierto, él es amigo, también compañero catedrático, y pues bueno, por obvias razones él llega, asume la titularidad de Oisa, y en esa dinámica no hemos podido coincidir, pero próximamente lo tendremos también, por cierto, igual, gente valiosamente, y sobre todo jóvenes, ¿no? Sí, que son los que tienen que dar la cara en este momento, ¿no? Bueno, creo que vamos a un corte y aquí regresamos aquí en tu programa Praxis Te Asesora. Bueno, regresamos aquí a tu programa Praxis Te Asesora, seguimos platicando aquí con nuestro invitado. Ya para entrar en concreto en el tema, quisiera que nos empezara a abordar entonces qué es la grafoscopía, qué sería o en qué consiste la grafoscopía. ¿O cuál sería su finalidad principalmente? Okay. Bueno, la grafoscopía, como comentábamos hace rato, es una disciplina o ciencia. Y les decía, no creo que sea la importancia el decir, denominarla o englobarla, ¿no? Alguna vez leí que un personaje, Erasmo de Rotterdam, decía que cualquier definición, toda definición es peligrosa. Y yo concuerdo con eso. Entonces dejémoslo, disciplina, ciencia, materia, área del saber. La grafoscopía se encarga de decir si una firma es auténtica o falsa. Ahora, una firma puede ser auténtica si proviene del puño, pulso de la persona que le es propia, ¿no? O sea, si tú suscribes tu firma y yo la analizo, digo, pues sí, sin verte yo, sí es tu firma, o sea, determina autenticidad o falsedad. Esa es la finalidad de la grafoscopía. Y obviamente su objeto de estudio pues es las letras, firmas, números o cualquier trazo que sea. Comento esto porque hay una mala práctica, una mala idea de que al ofrecer una prueba pericial en grafoscopía, tienes que hacerla en grafoscopía, caligrafía y grafometría. Esto es un error significativo porque la grafoscopía abarca lo que es la firma, como dije, y la escritura. Muchos abogados dicen, licenciado, voy a ofrecer la pericial porque necesito determinar si esta escritura es o no de fulano o de tal, ¿no? De mi cliente o de la contraparte. Dicen, entonces lo ofrezco en grafoscopía y caligrafía. No es necesario ofrecerla en caligrafía. La caligrafía es una área que se encarga de determinar si la escritura es bella o no, ¿no? Si de acuerdo al molde caligráfico es bella o no.
¿Y eso en qué nos sirve para determinar si es auténtico o falso? No, pues En ninguno. absolutamente nada, ¿no? Ujú. La grafoscopía, al hacer el estudio de firmas y escritura, basta y sobra para determinar si haya firmas o haya firmas y escritura o solo escritura. La pericial en grafoscopía. Y quiero también mencionar que este error ha trascendido tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el semanario judicial y su gaceta, tiene muchísimas tesis y por ahí unas 4 jurisprudencias, si no me equivoco, hasta donde he investigado, en donde dicen la prueba pericial en caligrafía, grafoscopía. ¿Pero esto por qué? Porque antes no había especialistas, ¿no? Grafoscopistas que investigaran a fondo todo esto. Los peritos eran peritos de diplomaturas, ¿no? Diplomados. Aquellos que se van y digo, no tengo nada en contra de ellos, pero bueno, no puedes abarcar el mismo conocimiento en 6 meses, 3 meses, que lo que estudiaste en la licenciatura durante 5 años, la especialidad. Y en mi caso me sigo preparando cotidianamente, ¿no? Cada que tengo un tiempo lo que hago es leer. Entonces, eso se da, ¿por qué? Precisamente por la injerencia de peritos que en realidad no conocen a fondo la grafoscopía. Y entonces tú te quedas pensando, si el máximo órgano que imparte justicia en nuestro Estado mexicano tiene esos errores, pues cómo estarán las demás instituciones, ¿no? Que son más abajo, digamos. Yo por eso quisiera mencionar acá que no ofrezcan la pericial en caligrafía. Bueno, si quieren ofrecerla, ofrézcanla, pero no es lo correcto. Me dice un abogado, ¿sabes qué? Es que la ofrezco así porque tengo que ofrecerla en los mismos términos, porque así lo citan las leyes y yo lo sé, que en la otra parte. Y si bien puedo ofrecerla en los mismos términos y ampliar los puntos, pero tiene que ser en los mismos términos. Entonces por eso es que él vio que ofrecían en caligrafía, grafoscopía, grafometría y no sé cuántas cosas. ¿No? Y la avienta igual, ¿no? Y otra cosa que también es importante, me sucedía mucho, por ejemplo, ahorita ya hay abogados que ya trabajan conjuntamente conmigo y ya me hablan, oye, Rodrigo, ¿sabes qué? Voy a ofrecer tal, ven para que chequemos y de ahí hagas tú los puntos. ¿Por qué? Porque el que va a hacer el dictamen soy yo, ¿no? Y a veces haces un dictamen y ya ofrecieron los puntos. Y al momento de responder el cuestionario o los puntos, se contrapone con lo que tú demostraste, ¿sí? A veces los tecnicismos no son los correctos, entonces ahí ya le resta credibilidad a tu dictamen por más bien que esté hecho. Entonces lo ideal es que los abogados llamen a su perito y le digan, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo hacemos, no? De manera conjunta, los puntos, sobre qué temas vamos a tratar, qué gestos gráficos vamos a hacer evidentes. Eso es parte de la importancia de la grafoscopía y lo que hace. Híjole, bueno, esto me parece interesante porque precisamente hablando de cambios, no hemos roto los paradigmas o no queremos, ¿no? Más bien, sobre todo los que ya estamos bien inmersos. A veces yo pongo este ejemplo, ¿no? Las gentes mayores, hacemos de cuenta, somos como una computadora, ¿no? Un CPU, ¿no? Con un disco tan lleno que ya nos cuesta mucho trabajo querer cambiar el chip, ¿no? Entonces esto genera problemas y en la actualidad cuando uno ve, creo que sí tenemos que estar abiertos a los cambios, porque esto de la prueba pericial implica también cambios, ¿no? Si el sistema de justicia está cambiando, pues evidentemente que también en esta parte, y me atrevo a decirlo, porque también he incurrido en esta situación hasta ahorita que escucho las diferencias, ¿no? Salvo que sí voy a requerir la prueba caligráfica, pero eso lo voy a hacer personalmente para demostrar que mi firma y mi letra sí es bella, ¿no? Que no a todas les gusta, ¿no? Pero solo en esos supuestos, ¿no? Lo entendí, no sé si fue así. Pero el caso de la grafoscopía, pues evidentemente que sí, efectivamente encontramos yo quiero empezar hasta ahorita en el 100%, que el ofrecimiento de la prueba es documentoscopía, caligrafía y grafoscopía, ¿no? Y a veces hasta grafometría. Así, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, esto más bien retomado un poco de los criterios de la propia corte, ¿no? Que van inmersos, pero bueno, yo desde este momento quiero hacer el compromiso que voy a tratar de especificar, ¿no? Sí, y fíjese que bueno, es parte de una mala práctica, a lo mejor se viene haciendo tan cotidiana que llega a ser como una ley casi. Sí. Alguna vez leí en un libro del doctor Rubén Vasconcelos, yo no sabía, y yo lo leí ahí, que la fe del Ministerio Público nunca fue como tal, ¿no? Nunca se le quiso dar la fe así de manera taxativa en alguna ley, sino que simplemente fue igual una mala práctica hasta que llegó a ser la fe del Ministerio Público intocable. Hasta ahorita con la reforma, que ahora ya no tiene fe pública, tengo entendido, ¿no? Pero que nunca se le quiso dar. Sucede lo mismo con este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, este tipo de vocabulario errado y todo eso, se llega a ser tan cotidiano que, bueno, la Suprema Corte lo dice,
lo dice todo el mundo, yo sé que está mal, pero bueno, ¿para qué me meto en controversia, no? No, y sobre todo los tips que nos acaba de dar, ¿no? Que son muy Sí. importantes, o sea, como decía el licenciado Gustavo, todos ofrecemos un chorro de pruebas periciales, caligrafía, grafoscopía, y todo lo que empiece en grafos y termine, Sí. ¿no? Y entonces, no nos especializamos. Yo también tenía ese error, voy a confesar que yo también tenía ese error. Y muchas veces sí he preguntado, yo sí tengo la costumbre de estar preguntando, pero como dices, muchas veces los mismos peritos no te explican nada o te dejan igual o peor de como estabas. Y pues sigues cometiendo los mismos errores, ¿no? Entonces ahora igual yo ya voy a corregir y ya no quiero que determinen si es bella o no mi letra, yo quiero claro. que digan si es o no es. Exacto. Y otro punto muy importante que creo que es de destacar es que yo sí normalmente sigo el consejo que tú nos diste, que llamemos al perito y que nos ayude, ¿no? Porque hay muchas materias dentro del derecho donde necesitamos especialistas. Por ejemplo, otro ejemplo en donde se me ocurre es que en materia fiscal necesitamos peritos que son en contabilidad, por ejemplo, y si nosotros efectivamente ofrecemos puntos para desahogar la pericial y no le preguntamos a ese perito qué puntos deben de ser, pues en lugar de facilitarle su desahogo, su dictamen, pues se lo complicamos más, ¿no? Porque Sí, pues, claro. nosotros como no sabemos, no conocemos, a veces podemos tener mucha experiencia por los años de litigio y lo que sea, pero no es lo mismo que alguien que se dedica todos los días a ver lo mismo, ¿no? Y que sabe precisamente qué puntos hay que tocar y cómo hay que preguntarlos, porque yo puedo preguntar de acuerdo a mi raciocinio, pero a lo mejor no es la forma correcta y el resultado de esa pregunta no va a ser lo que yo quiero, y entonces nada más complicamos al perito para que al momento de hacer su dictamen, y ahora cómo le contesto si él lo que quiere es otra cosa, pero me está preguntando otra cosa, ¿no? Y ya no le puedo variar. Entonces sí es importante que todos los que nos vean o la gente de la sociedad que nos ve, pues que cuando se ofrezca vaya el perito y nos ayuda a formular los puntos, ¿no? Más o menos decirnos, a lo mejor nosotros les vamos a decir qué es lo que buscamos, pero ellos nos van a ayudar a decir cómo preguntarlo, ¿no? Para que ustedes al momento de emitir su dictamen se elabore. De hecho es un trabajo conjunto, ¿no? Ya entre el abogado y el perito. Hace rato mencionabas algo que me llamó la atención, que a veces tú preguntas. Yo me caracterizo igual por ser muy preguntón siempre, oiga, a veces también, oye, ya no, pregunto y pregunto. Pero siempre, la mayoría de veces te dan una respuesta como dices tú, te quedas en las mismas, ¿no? No, llámese peritos, que determinada persona le preguntas algo y dices, bueno, ¿qué onda? Te voy a decir, por ejemplo, me vino esta idea. Tú le preguntas a un grafoscopista, bueno, no hay grafoscopistas, bueno, los pocos que somos, a un perito que la hace de grafoscopista, le dices, oye, ¿por qué es certera la grafoscopía? O sea, me puedo confiar y le puedo yo decir como abogado al juez, sabes, es que mi dictamen dice tal y tómalo en cuenta y está bien estructurado y tiene los fundamentos teóricos, prácticos, y te dice sí, ¿y por qué? Tú pregúntale a uno de ellos por qué cree que la grafoscopía es certera y por qué no hay lugar a dudas. Porque yo lo he hecho, ¿eh? Y a veces hasta caigo mal. El grado de fiabilidad, ¿no? El grado de fiabilidad, ¿no? Sí, qué grado de certeza tiene. Y me dicen, sí. Escuché una vez en la junta local, estábamos teniendo una diligencia, y escuché eso, que en otros términos se lo preguntó, de hecho, el cliente. Oiga, ¿y qué tanto me sirve esto? No, olvídese, le dice, no, le sirve muchísimo. Y yo, bueno, ¿no? Y le dice, ¿pero por qué, oiga? No, pues porque es una prueba pericial, le dice, ¿no? Le dice, ¿pero y eso? Entonces, como dices tú, lo dejaba en las mismas, ¿no? Pues es una prueba pericial, es que le sirve muchísimo. Es que no hay lugar a error, pero ¿por qué no hay lugar a error? Muchos peritos desconocen el verdadero fundamento de la grafoscopía. El fundamento de la grafoscopía viene de un proceso neurofisiológico. Las neurociencias es lo de hoy, ¿no? Como vulgarmente se dice. Las neurociencias no tienen errores, toda ciencia tiene error, pero los neurólogos y tienen todo el equipo, ¿no? Es en donde más invierte, digamos. La psicología. Los dos fundamentos son psicológicos y neurofisiológicos. Además, la grafoscopía tiene un procedimiento hecho a mano de métodos, parte del método científico, que es el método de observación, deducción, todo lo que conocemos, y que parte del procedimiento intrínseco, ¿no? del intelecto de cada individuo, deducir, analizar. Pero además la grafoscopía tiene algo muy importante, tiene métodos propios. Por eso es que yo al principio decíamos de ciencia y disciplina, yo estoy del lado de la disciplina, de llamar a la grafoscopía disciplina. Porque aparte de tener métodos propios sistematizados y bla, 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 tiene métodos y técnicas propias. Está el método grafocinético,
el método grafométrico, que si bien con las medidas no puedes determinar autenticidad o falsedad de firmas, pero sí te aporta elementos, ¿no? Está la fotografía forense. Es con base en todo esto que podemos decir y sobre todo que puedes comprobar. Es con base en todo esto que podemos decir, si a ustedes les pregunta a alguien, oye, ¿la grafoscopía es certera? ¿Qué grado de fiabilidad, como decía el licenciado, tiene? Sin duda le puedes decir, bueno, un 99% y el porcentaje que queda excluido es por el operador, ¿no? Por el verdadero especialista. Pero también hay errores humanos y esos, bueno, ya los descartamos. Pero eso es un hecho. Híjole, es que esto deja mucho, ¿no? Por ejemplo, nosotros como abogados de repente llegan las personas y tiene que ver con valores, con ética, ¿no? Regresando un poquito a lo que decía en un principio, los actos son tan irresponsables, ¿no? Si a mí como abogado llega alguien y me dice, ¿sabe qué, licenciado? Quiero que lleve mi asunto y me diga, ¿se compromete usted a que lo va a ganar? Híjole, pues eso normalmente así pasa, ¿no? Pero también hay que destacar que hay quienes se aventuran a decir, yo sí te lo gano, ¿no? Pero dame tanto, ¿no? Pues no, eso sí es una irresponsabilidad de parte y además falta de ética, ¿no? Y que tiene que ver con toda esta parte de valores, porque nosotros abogados tenemos que circunscribir esa parte ética que tiene que ver con la prudencia, con la tolerancia, con esta cuestión y incurrir en ese tipo de error. Y lo mismo pasa en estos momentos con los propios peritos, ¿no? Sin señalarlos, ¿no? Pero sí, esto es muy frecuente, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí la importancia que estriba precisamente en este punto, ¿no? Que tiene que ver con la prueba pericial en todos los procedimientos, porque recordemos que al final la resolución que va a pronunciar el juez en cualquier asunto implica propiedades, implica libertades, implica saludes, incluso a veces hasta la muerte, porque hay personas que al perder un litigio se suicidan. Sí. Y son cargos de conciencia, o sea, los ve uno. Entonces esta parte, ¿no? Que tiene que ver con los alcances de las pruebas en los procedimientos, ¿no? Y específicamente el tema que estamos tocando, ¿no? La importancia que implica, ¿no? Yo creo que algo que dentro de toda la plática que estamos teniendo que también hay que destacar es que todo profesionista, ya sea abogado, criminalista, arquitecto, ingeniero, todos los profesionistas estudiamos porque existen problemas en nuestra sociedad. Así y cada uno de nosotros pretende desde lo que le agrade resolver esos problemas, ¿no? Entonces ese es como que el fin máximo de todo criminalista, de todo profesionista, criminalista, abogado, resolver problemas para abonar, para coadyuvar con el desarrollo y el equilibrio social de donde vive, de su sociedad, ¿no? Entonces, si dejamos a un lado la ética, pues así seas el mejor grafoscopista, el mejor abogado, pues simplemente no estás cumpliendo con esa finalidad de ayudar a tu sociedad, ¿no? Esa es buena una idea que tengo desde siempre, ¿no? No sé. Y sobre todo destacar conjuntamente, y hay que decirle a la gente que el abogado está conjuntamente entrelazado con el perito, ¿no? Y que sobre todo ellos de alguna manera van a trabajar conjuntamente para me ha tocado ver asuntos en el cual hasta el abogado te pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué utilizaste esa metodología? La conclusión que esté muy bien hecha, porque pues ese es el pie que da para la valoración de la prueba, un punto muy esencial, ¿no? Pero aquí, para que la gente conozca un poquito de lo que estamos ya llevando teóricamente, como ya nos los explicó, ahora en la práctica, al momento de que sucede un delito, obviamente que quedan indicios, ¿no? En la escena del crimen, se puede decir, y pues prácticamente hay un casquillo percutido, por ejemplo hay un arma blanca, que puedo poner también huellas que se quedaron impactadas en un vidrio. ¿Qué es lo que no debe hacer la gente que nos está sintonizando? Porque muchísimas veces, por curiosos, ponen ahí la mano, o incluso el mismo policía, ¿no? No acordona bien el área en el cual sucedieron los hechos.
¿cuál sería su comentario al respecto? No, primero, obviamente, no acercarse, ¿no? Me tocó una ocasión, nos hablan en una propiedad, nos dicen, oiga, puede venir, un amigo me habló, oye, puedes ir porque perdió la señora X cantidad de dinero. Sí, ¿cuándo fue? Fue el domingo, me habla miércoles, ¿no? Entonces lo primero es inmediatamente, ¿no? Inmediatamente y no acercarse, ¿no? A lo mejor, bueno, estás en tu casa, no vas a acordonar, ¿no? Pero simplemente sabes con los miembros de tu familia qué parte tocar mientras llegan los servicios periciales. Eso es lo primero que se debería de hacer en una cuestión particular, tal vez, ¿no? Por ejemplo, se da mucho que hay gente que dice, ¿sabes qué? Es que en mi propia casa se perdió dinero, yo no voy a dar parte al MP, pero sí quiero saber, digamos, para castigar a la persona, ¿no? Dentro de las reglas morales que hay en la casa, ¿quién fue? Pero te digo, me avisan a los 3-4 días, bueno, también hay que tener en cuenta el tiempo, ¿no? El factor tiempo. Pero lo que se puede hacer en este caso, por ejemplo, en particulares, es, si no acordonar, ¿saben qué? Aquí nadie toca, nadie se mete, ¿no? Hasta que llegue. Ahora, en el caso donde ya entra el Ministerio Público, ¿no? En un hecho en la calle, pues desde luego respetar el lugar donde vea uno donde se ha cometido un delito. Digo, todos tenemos un sentido común y es evidente cuando algo no está bien, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Me retiro. Primero porque a lo mejor de la misma contaminación que yo haga no solo entorpezco el procedimiento, ¿no? Sino a lo mejor de ahí salen elementos para decir, a ver, tú estabas ahí y vente para acá, ¿no? Vamos a preguntar qué hacías. Entonces, por sentido común es retirarse y dar parte a la autoridad. Alguna vez en la Procu al final de un curso nos dijeron, hagan un ensayo haciendo una propuesta. Una de mis propuestas fue, dentro del ensayo eran 3, era que, por ejemplo, se da mucho en las comunidades, X lugar, y cuando yo veía los dictámenes en parte, es que fue el síndico y llevó la diligencia de levantamiento y todo, porque los peritos nunca llegaron, ¿no? O porque la policía fue la primera que llegó y entonces acordonó. Ahora con el nuevo sistema penal, por ejemplo, el acordonamiento del área, dice ahí por ahí un artículo, no recuerdo cuál, las policías tendrán la obligación de resguardar el lugar, ¿no? El lugar del hecho le llaman, el lugar sujeto a investigación. Y tendrán que esperar, y solamente fijarán fotográficamente, acordonarán y fijarán y tendrán que esperar el arribo de los servicios periciales. Esto nos habla, y retomo lo del artículo 21 constitucional, si se dan cuenta que el especialista es el criminalista, el grafoscopista, el balístico, ¿por qué en el artículo 21 constitucional no nombran a los servicios periciales? Ahora, en una norma secundaria, que es el Código de Procedimientos, por ejemplo, de Oaxaca, dicen tendrás que esperar. Eso nos habla de que la policía, a pesar de capacitaciones, repito, no es lo mismo una capacitación que un perfil, que una licenciatura, le dicen, ¿sabes qué? Limítate a resguardar el lugar. Y en casos excepcionales actúa, ¿no? Pero digo, entonces ahí la cuestión que no cuadra, ¿no? Algunas veces le dan entrada al criminalista y otras veces, por otro lado, en la Constitución ni siquiera lo nombran. Pero grave que estas prácticas se siguen dando, ¿no? Cuando hay un levantamiento de un cadáver, es más en fecha reciente, ¿no? Antier me hablan de un asunto de un homicidio en la sierra y me dices que para empezar ni siquiera el Ministerio Público llegó, tuvo que hacer levantamiento el síndico con la gente de la comunidad, bueno, para variar, ¿no? Hace días hubo una balacera aquí en, bueno, hay tantas que ha habido en Oaxaca, ¿no? Aquí en Avenida Ferrocarril, y todo el mundo ahí de curioso, ¿no? Y acordonan ya después de media hora, ya que todo el mundo se había acercado a ver qué había pasado, quién estaba herido, si había algún muerto, ¿no? O sea, y obviamente eso altera todos los vestigios, ¿no? Cambia todo lo que es. Sí, esto, dificulta muchísimo, ¿no? Entonces ese es el otro problema, ¿no? O sea, cómo se realiza una verdadera investigación en base a este tipo de procedimientos. Pero sí, culturalmente no estamos preparados y repito, porque no hay espacios, ¿no? Salvo que yo tengo conocido ahorita, y no hay el apoyo para decir, ¿sabes qué? Vamos a dar una capacitación a la sociedad en general. Tenemos el proyecto como despacho de hacer una asociación, un colegio de criminalistas, precisamente dentro de nuestro objeto social, primero hacer capacitaciones a la sociedad en general. Segunda, algo que comentaba el licenciado, a los propios jueces, ¿no? Decirles cómo pueden valorar, tener los conocimientos más acabados de lo que es una pericial. Pues de una vez te comprometemos para que vayas a dar una capacitación a los abogados ahí en la Facultad de Derecho. Sí, ojalá claro, desde luego. Compañeros de praxis universitaria. Están haciendo cursos y la verdad
bueno, este próximo sábado terminamos uno con la Prodecon conjuntamente con la Facultad de Derecho, pues bueno, yo creo que más comprometido no te podemos tener. Sí, Lick, ¿no? sí, adelante. Y sobre todo destacar aquí que la capacitación es uno de los métodos esenciales para que tenga uno los conocimientos más pulidos, ¿no? Se puede decir. Y que este tipo de capacitaciones no nada más se quede acá, sino en varias regiones, porque usualmente son hechos y delitos que se cometen ahí que no saben ni qué hacer, ¿no? Está ahí el muerto, si se infartó, si le pusieron un arma punzocortante, si fue con un disparo de un arma de fuego, o sea, y por la ignorancia tal vez y por no tener ese tipo de conocimientos se deja en libertad a muchas personas que en realidad sí tuvieron que ver algo en la impunidad, el delito, ¿no? Y sobre todo, y ahí viene todo eso. Y esa es una mala costumbre que toda la gente dice, no, pues es que la justicia no hace nada porque no coadyuvas a que se haya un buen procedimiento. Entonces yo creo que es un trabajo de todos, que pues más que el licenciado ya lo comprometió, para que se realicen cursos, ¿no? Y la verdad sí, yo de igual manera lo invito a que ese proyecto que tenga lo pueda usted expresar en pueblos, ¿no? Circunvecinos, para que pues realmente se dé una buena investigación y que los servicios periciales ahora tengan la mayor importancia y relevancia, ¿no? Porque si bien es cierto, hay productos químicos que coadyuvan, ¿no? En el caso de la dactiloscopía, sí. Y podemos hablar de muchísimo más, de prueba de Walker, bueno, etcétera, ¿no? Pero son cosas que de alguna manera la gente no sabe que sí se puede llegar a la conclusión y a detener a esta persona, ¿no? Sí, eso claro. Es lo más importante. Y otra pregunta muy importante para la gente en la sociedad, ¿cuáles son los puntos específicos que debe de llevar un dictamen pericial? Así en general. Bueno, el dictamen, obviamente, todo trabajo, toda plática, todo lo que abordemos debe tener antecedentes. Uh-huh. Sí, un antecedente, ¿qué pasa? Hasta la ciencia te da el enfoque, ¿no? Te dice qué es lo que pasó y de dónde va a derivar tu investigación. Uh-huh. Entonces, primero antecedentes. En segundo lugar, a manera particular, lo que mi despacho hace es, bueno, antecedentes, justificación, ¿no? Perdón, antes era una introducción donde te presentas, ¿no? Y donde cumples con los requisitos de tal de expedientes en el que voy a trabajar, los antecedentes, la justificación y el planteamiento del problema, lo que te hace a ti hacer el dictamen. Después tienes que delimitar bien tus objetivos. No puedes hacer un dictamen si nada más dices, bueno, voy a hacer un dictamen en grafos, y si bien ya sabemos a qué va la grafoscopía, pero tienes que determinar en ese caso en específico, por eso mencionaba lo de los formatos, ¿no? Tenemos que desdeñar ya los formatos, ya no, o sea, no nos sirven. Entonces, que es, en este dictamen mi objetivo es tal. Después viene, por ejemplo, el marco teórico. El marco teórico es también importantísimo, ¿no? El marco teórico te va a decir, por ejemplo, por ejemplo, si más abajo en el desarrollo voy a decir, ¿qué es un gesto gráfico? El gesto gráfico se nota lo demuestro en tal fotografía, ¿qué es un gesto gráfico, no? Es como la manera de ir ayudando al juzgador. Después del marco teórico, el desarrollo, y después de un desarrollo siempre una justificación. Yo no puedo agarrar como perito y decir, esta firma sí la suscribió el licenciado Gustavo, porque aquí en esta foto se ve, no, pero si no confronté y no justifico lo que yo digo, con base a bibliografía y a fotografía forense, pues mi dictamen entonces va a ser lo que han sido muchos, ¿no? Va a ser, y bueno, obviamente ya de ahí de la justificación, alguna otra cuestión que ya quiera darle ahí el toque el perito, dependiendo de la materia también, y por último la conclusión, ¿no? La conclusión, y ya pues nosotros respondemos al final los puntos, que es el llamado cuestionario, ¿no? Eso es en general lo que más o menos hacemos. Bueno, ya casi para concluir quisiéramos comentarles a todas las personas que nos están viendo que en el marco de la conmemoración del Día del Abogado y de la Abogada, Praxis Universitaria va a realizar unas jornadas de asesoría jurídica los días 9, 10 y 11 de julio del año en curso, tanto en las oficinas ubicadas aquí en Canal Gente Libre, en la calle Las Rosas número 311, en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, así como en Boulevard José Vasconcelos número 422, Colonia del Bosque.
Así que está la más cordial invitación para todas las personas que requieran acudir. Aquí estarán compañeros abogados, abogadas y desde luego los integrantes de Praxis Universitaria para atender sus problemas en materia familiar, mercantil, civil, agrario y algunos otros más, ¿no? Nosotros consideramos que es la forma más viable de conmemorar un año más, sobre todo el tema de que los abogados y las abogadas debemos estar vinculados con la sociedad, y qué mejor manera que conmemorarlo de esa forma, ¿no? Pues sí, está abierta la invitación a todos los que tengan algún problemilla ahí, a que asistan a estas asesorías el 9, 10 y 11, de 10 a 2 de la tarde. Y pues ya para concluir, vamos a leer un chat okay, que dice Salud. Bocadín. Un saludo, buen programa. Flor dice, yo diría excelente programa, yo solo los escucho porque estoy trabajando, pero al mismo tiempo me entero de este tema tan importante. Pues muchísimas gracias Bocadín y Flor por sintonizarnos, y pues de alguna manera este tema sí es demasiado importante para la sociedad, ¿no? Por el desconocimiento que se tiene. pues ya para dar por ir cerrando el tema, ¿cuáles serían los consejos o conclusiones que nos podría dar referente a este tema? Pues sin duda informarnos y todos desde la profesión que seamos colaborar para el desarrollo y equilibrio social, ¿no? Porque todos, como comenté, estudiamos alguna profesión para contribuir con nuestra sociedad. No lo hacemos, hay otros fines, pero el fin máximo es ese, ¿no? Hacer de nuestra sociedad un día a día un poco más justa, ¿no? Es algo muy difícil, yo lo sé, pero pues invitar a toda la sociedad, a todos los profesionistas a que trabajen en favor de su profesión. Bueno, te agradecemos desde luego Al contrario. que nos hayas acompañado. Creo que tenemos una gran coincidencia, que precisamente el lema de Praxis Universitaria es ese, ¿no? Estudiantes y sociedad unidos por la justicia. Y en el caso de servicios periciales sólidos, ¿no? Así es, mi de despacho, alguna sí, sí. manera consideramos que vamos a poder tener esa empatía, ¿no? Que se está generando, y pues ya sabes que estamos a las órdenes, ya Igualmente. comprometido con ese curso, pero bueno, poco a poco vamos avanzando, Claro. ¿no? Y nuevamente les agradecemos a todas las personas que nos estuvieron viendo y escuchando y participando en este programa. Y pues nos vemos el próximo Miércoles de 12 a 1:30. Aquí en tu canal Gente Libre. Libre. Gracias. Listo. ¿Qué tal? Listo. Bien, muy bien, gracias, Relajado, ¿no? me relajé. Sí, anoche estaba yo bastante